hermanos, vamos a estar hablando acerca de la doctrina de la justificación. En las próximas semanas también vamos a hablar acerca de la doctrina de la santificación y la doctrina de la glorificación. Pero es importante que empecemos por aquí, por la doctrina de la justificación, porque no hay santificación si primero no hay justificación. Y por supuesto tampoco hay glorificación si primero no hay justificación. Y es importante, hermanos, que entendamos bien esta doctrina y que afirmemos bien nuestro corazón en lo que la Biblia enseña acerca de este tema. Y para ello vamos a leer en Romanos capítulo 9, vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 28. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien, pues dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedir que el Señor nos bendiga en esta mañana. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por permitirnos estar en tu casa. Gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro. Tú eres fiel a tu palabra. Tú estás en medio de tu iglesia. Y ahora, Señor, abrimos tu palabra, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes, Señor. Que tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo nos des entendimiento para poder entender y comprender lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Señor, dame tu gracia, Señor. Unge mi corazón, unge mi mente, unge mis labios, Señor, para que tu palabra pueda ser expuesta con claridad, Señor. Y, Señor, abre nuestros oídos y abre nuestros corazones para que podamos entender y podamos abrazar aquello que tú nos enseñas. Padre, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado. Te adoramos y te bendecimos y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues he dicho, hermanos, que vamos a hablar acerca de esta doctrina que se llama la doctrina de la justificación. ¿De qué se trata este tema? ¿De qué trata este tema de la justificación? La palabra o el término justificar, bíblicamente, hermanos, es un término legal. Era un término legal que se usaba en los tiempos de Pablo, en los tiempos del Nuevo Testamento. Cuando una persona era acusada y era llevada ante un juez, solamente había una manera en la cual esa persona pudiera ser justificada, y es que fuese declarada
inocente. Si esa persona era inocente, entonces era justificada. Es decir, se había demostrado que esa persona era justa, que no había cometido ningún delito, que no había infringido la ley. La palabra justificar en el original griego es una palabra griega, por supuesto, que es la palabra dikaios, que es un término que literalmente significa declarar justo o considerar inocente. Y ese término justificar es un término que en la Biblia tiene que ver con la forma en la que tú y yo podemos ser salvos, con la forma en la que el hombre puede tener vida y ser librado de la muerte. Con eso tiene que ver este término justificar. Quiero que me acompañéis a dos pasajes más en el Nuevo Testamento. En Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante. No sé si lo podemos poner también en la pantalla para los hermanos que les cueste más trabajo buscar los pasajes, para que podamos ir también un poquito más rápidos. Lucas 10, versículo 25. ¿Lo tenéis, hermanos? Bien, dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Dicho de otra manera, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Esa era la pregunta de este hombre que viene a Jesús, ¿vale? Y Jesús le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Este hombre que viene a Jesús es un intérprete de la ley, era un maestro de la ley e hizo un buen resumen de los 10 mandamientos. Sabéis que los 10 mandamientos están divididos en dos partes. Los 4 primeros mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Los 6 últimos mandamientos tienen que ver con nuestra relación con el prójimo, con los demás. Si tú amas a Dios sobre todas las cosas, vas a cumplir los 4 primeros mandamientos. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, entonces tú vas a cumplir los 6 mandamientos restantes. Por eso la ley, los 10 mandamientos, se resumen en estos 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que este hombre hace un buen resumen de lo que es la ley. Y Jesús le dice en el versículo 28, muy bien, bien has respondido, haz esto y vivirás. Si lo que quieres es saber qué es lo que tienes que hacer para ser salvo y heredar la vida eterna, lo que tienes que hacer es guardar todos los mandamientos de Dios. Otro pasaje, Mateo capítulo 19, versículo 16. Mateo 19, versículo 16. Encontramos la historia de otro hombre que vino a Jesús. Es una historia muy conocida, la historia del joven rico. Mateo 19, versículo 16 dice que entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y le dijo Jesús, esta es la respuesta de Jesús. Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. ¿Jesús es Dios? Jesús es Dios. ¿Por qué dice esto? Jesús dice: ¿por qué me llamas maestro bueno? Si yo lo que soy para ti es simplemente un maestro, eso significa que yo solamente soy un hombre. Y si soy un hombre, no puedo ser bueno porque solamente Dios es bueno. A menos que tú vengas a mí considerando y creyendo que soy Dios, no me llames bueno. No pega, maestro bueno no pega. Y este hombre viene a Jesús como un maestro. Y es importante lo que Jesús está diciendo aquí, porque está haciendo una declaración que es importante y es significativa. Lo que Jesús está diciendo es que no hay ningún hombre bueno. No hay ningún hombre bueno. Y Jesús continúa respondiéndole y dice: mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Es decir, si lo que quieres es ser salvo a través de algo que tú hagas, porque este hombre vino a Jesús preguntando: ¿qué tengo que hacer? Como el otro también. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna, para ser salvo? Muy bien, pues si tú lo que quieres es ser salvo a través de algo que tú hagas, a través de tus obras, lo que tienes que hacer es esto: guarda todos los mandamientos de Dios.
guarda toda la ley de Dios. Así que hermanos, lo que la Biblia enseña y lo que Jesús dijo a estos dos hombres que vinieron preguntando qué es lo que ellos tenían que hacer para heredar la vida eterna, es que el requisito para entrar en la vida, el requisito para ser salvos es guardar los mandamientos de la ley moral de Dios. Si tú eres capaz de guardar todos y cada uno de los mandamientos de Dios, todos y cada uno de los días de tu vida, sin quebrantarlos ni una sola vez, entonces tú podrás ser salvo a través de la ley, a través de tus obras. El cumplimiento perfecto y cabal de la ley es el requisito que Dios ha establecido para ser acepto delante de Él y para poder tener vida eterna. Romanos capítulo 10, versículo 5 dice que la ley dice esto: el hombre que haga estas cosas vivirá. ¿Por qué vivirá? Porque es inocente, porque no ha quebrantado la ley. Y entonces puede ser declarado justo. Pero si ha quebrantado la ley, entonces ese hombre es culpable y no puede ser declarado justo. Tiene que ser declarado injusto, culpable. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, Pablo dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos, los que no han guardado los mandamientos, los que han quebrantado la ley, no pueden ver el reino de Dios, no pueden entrar en la vida eterna. ¿Por qué? Pues porque han quebrantado la ley. Y entonces tienen que ser declarados culpables. No pueden ser inocentes. El quebrantamiento de la ley de Dios, a ese quebrantamiento, Dios y la Biblia lo llama pecado. Y toda la Biblia enseña que la paga del pecado es muerte, que es lo contrario de la vida, que es lo contrario de la salvación, de heredar la vida eterna. Entonces, si como dice Pablo, los injustos no heredarán el reino de Dios, la pregunta que nos viene a la mente es entonces, ¿quién heredará el reino de Dios? Pues los justos. Los justos, los que no han quebrantado la ley, los que no han pecado, esos son entonces los que pueden entrar en la vida eterna. ¿Por qué? Porque no han quebrantado la ley, porque pueden ser declarados justos. ¿Quién puede entrar en la vida eterna? Los que no han cometido pecado, los que han cumplido la ley. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es lo que dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en los versículos que hemos leído. En Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cuál es la palabra que se repite aquí continuamente? Hay una palabra que se repite continuamente en estos versículos: no hay. Aparece muchas veces: no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga algo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay ni siquiera un justo. La Biblia enseña que solamente los justos pueden tener vida eterna. Pero no hay nadie, absolutamente nadie. Y ese es el veredicto y esa es la visión de Dios con respecto a la humanidad. Todos somos pecadores, todos estamos bajo la condenación, todos estamos bajo la ira de Dios. Y Pablo, en el capítulo 1, desde el versículo 18 y en todo el capítulo 2 y en parte de este capítulo 3, ha estado hablando y demostrando esto: que todos los hombres somos pecadores, que no tenemos excusa y que estamos todos bajo la ira y la condenación de Dios. Jesús mismo, en Juan capítulo 3, versículo 17, el 16 lo sabemos muy bien, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Pero Jesús continúa hablando en el versículo 17 y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por qué no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo? Porque el mundo ya estaba condenado. Para eso no necesitaba enviar Dios a su Hijo al mundo. Lo envió para salvarlo. Un poco más abajo Jesús dice, el que cree en el Hijo no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cómo que ya ha sido condenado? Sí, ya ha sido condenado. Porque ese es el estado natural del hombre sin Dios. Está condenado. Está bajo condenación. Y no hay excusa que podamos poner. Porque todos somos pecadores. Y dice el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ningún hombre puede ser justificado por las obras de la ley. ¿Por qué? Porque ninguno podemos cumplir la ley de Dios a cabalidad. Ninguno. No hay ningún hombre a lo largo de toda la historia de la humanidad que haya cumplido todos los mandamientos de la ley todos los días de su vida sin quebrantar ni siquiera uno. Solamente uno. Hay uno que sí lo hizo. Y se llama Jesús. Así que no podemos ser salvos por medio de la ley porque nadie puede cumplir la ley. Hay algunas cosas que la ley puede hacer y hay otras cosas que no puede hacer, según este versículo 20 de Romanos 3. ¿Qué es incapaz de hacer la ley? La ley es incapaz de justificarnos. Es incapaz de justificar al hombre pecador. Pero este mismo versículo enseña que hay algo que sí puede hacer la ley. La ley puede dar al hombre conocimiento de su pecado. Puede mostrar al hombre su total pecaminosidad. ¿Y cuál es el propósito de la ley? El propósito de la ley es ese. El propósito de la ley se asemeja al propósito de un espejo. ¿Para qué sirve un espejo? Un espejo sirve para mostrar la realidad de quién soy yo y de cómo estoy yo. Cuando tú te miras en un espejo, tú puedes ver tu cara manchada. Y el espejo te revela eso, que tú estás manchado, que tu cara está sucia. El espejo no puede lavar tu suciedad, no puede limpiarte. Del mismo modo que la ley de Dios tampoco puede limpiarte, pero puede mostrarte que eres pecador porque no puedes cumplir la ley. Te hace consciente de tu incapacidad para salvarte por tus propias obras, porque eres incapaz. Te hace ver que estás sucio, que eres incapaz de cumplir con la justicia de Dios. No te puedes salvar, pero te hace ver la realidad. Y te señala qué es lo que puede limpiarte. Te señala al jabón, te señala a Cristo, te señala que necesitas un Salvador y apunta a Cristo. A que tienes que ir a Cristo, te tienes que dirigir a ese jabón y esa agua, que es el Cordero de Dios, el cual limpia el pecado del mundo. ¿Amén? ¿Lo entendemos ahí? ¿Hasta aquí bien? Lo captamos, ¿no? Más o menos, bien. Después de mostrarnos cuál es nuestra condición y cuál es la realidad del hombre sin Dios, que todos somos pecadores, que no tenemos excusa, que no podemos ser salvos por nuestra propia justicia, porque no hay justicia en nosotros, todos somos injustos. Después de mostrarnos la doctrina de la condenación, que es lo que Pablo está hablando del capítulo 1 hasta más o menos mitad del capítulo 3, él está mostrando la doctrina de la condenación. Entonces Pablo comienza a hablar acerca de la doctrina de la justificación, que es una joya, que es un diamante. Pablo lo que hace es un poco... ¿Habéis comprado alguna vez un diamante? ¿Quién ha comprado un diamante alguna vez? Tú, ¿no? Bueno, yo nunca he comprado un diamante, pero sí he visto que cuando las personas van... Lo he visto, no sé, en las películas, no sé. Cuando las personas van a comprar un diamante, el joyero, si es buen joyero, hace algo. Saca primero un tapiz de terciopelo negro y sobre ese tapiz coloca el diamante, porque es sobre ese terciopelo negro que el diamante puede mostrar toda su belleza, todas sus perfecciones, toda la grandiosidad, ¿no? Pablo hace algo así. Primero nos muestra la negrura de nuestra necesidad y luego sobre esa negrura nos muestra la doctrina de la condenación y luego nos pasa a hablar acerca de la doctrina de la justificación. Primero nos da la mala noticia, cuál es la condición de nuestra alma. Después nos da la buena noticia, que es el Evangelio. ¿Cuál es la buena noticia? Versículo 21. Pero ahora,
Pero ahora marca un cambio, hay un contraste, pero ahora, aparte de la ley, la cual no nos puede justificar, porque no podemos cumplir la ley, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Aparte de la ley, esta manera de justificación, esa parte no es complementaria a la ley. No es que, muy bien, como vosotros no podéis cumplir la ley al 100%, pues hay otra forma para completar la justicia, ¿no? Tal vez pueda cumplir la ley al 25%, bueno, pues aparte, como complemento, esta otra forma de justificarte. No, esa parte es algo diferente. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. No es algo nuevo, es algo que está en toda la Escritura. Toda la Escritura señala esta forma de justificación como la única forma en la cual podemos ser salvos. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica a los de la fe en Jesús. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, y por la fe a los de la incircuncisión, es decir, a los gentiles. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y en estos versículos, hermanos, que hemos leído y que parece que hay un montón ahí nos podemos tirar mucho tiempo, ¿vale? Pero en estos versículos queda claramente expresada lo que es la doctrina de la justificación. ¿Qué es la doctrina de la justificación? ¿Cómo es que el creyente es justificado delante de Dios? Hermano, recuerda, es importante recordar esto. Justificar es un término judicial. Que Dios nos justifique significa que Dios nos declara justos, Dios nos declara inocentes, como si no hubiéramos pecado nunca. Más aún, como si siempre hubiéramos vivido de una manera recta, como si siempre hubiéramos cumplido todos los mandamientos de Dios. Y esto, hermano, es algo imposible desde un punto de vista humano. Es imposible para un tribunal humano. Si se ha demostrado que alguien es culpable, esa persona no es justificable, no se puede justificar. Se le puede indultar, se le puede perdonar, pero no se le puede justificar porque se ha demostrado que es culpable. Y la única manera de justificar a una persona es que se demuestre que es inocente. ¿Me seguís? La pregunta es, ¿cómo puede un Dios justo salvar a un hombre injusto y al hacer esto seguir siendo justo? ¿Cómo puede Dios ser justo y justificar al mismo tiempo al pecador? Que Dios pueda juzgar justamente al pecador no es problema, eso es lo natural. Porque esto es lo que la justicia demanda, que si alguien ha cometido un delito, sea juzgado y sea condenado. Pero ¿cómo puede Dios justificar y absolver a una persona culpable sin comprometer Dios su propia justicia? Porque Nahum capítulo 1 versículo 3 dice que Dios no tendrá por inocente al culpable, es decir, Él no va a dejar al culpable sin castigo. Dios tiene que castigar el pecado, porque eso es lo que demanda la justicia. ¿Cómo puede Dios castigar el pecado y al mismo tiempo salvar a los pecadores? Esa es la pregunta. Y la respuesta a este problema está en un lugar, en el Calvario, está en la cruz y está en la muerte de Jesús en la cruz. Porque Cristo fue castigado en nuestro lugar como nuestro sustituto. A veces decimos que la obra de Cristo es una obra
vicaria. ¿Habéis escuchado esto alguna vez? Es una obra vicaria. La palabra vicario significa sustituto. Cuando decimos que la obra de Jesús en la cruz es una obra vicaria, estamos diciendo que Él murió en ese lugar como sustituto de alguien. ¿De quién? De ti y de mí. Él está muriendo en nuestro lugar. Él está ocupando el lugar que a nosotros nos correspondía y está muriendo la muerte que nosotros teníamos que morir. En la cruz del Calvario, a través de la obra que Jesús llevó a cabo en ese lugar, se produjo lo que conocemos y lo que los teólogos dicen como el gran intercambio. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, dice lo siguiente: al que no conoció pecado, está hablando de Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No lo hizo pecador, porque Jesús nunca pecó, ni nunca ha pecado. Él no es pecador. No lo hizo pecador, lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Te das cuenta, hermano? Dios en su soberanía y de una manera sobrenatural, de una manera que el hombre no puede hacer, llevó a cabo este glorioso intercambio, por medio del cual nosotros hemos sido hechos justicia de Dios en Cristo. Nosotros éramos injustos, éramos culpables, merecíamos morir porque éramos pecadores. Jesús era justo, era inocente. Él no tenía que morir porque Él no había cometido pecado. Sin embargo, en la cruz, Él se disfrazó de nosotros. Él se vistió con nuestro pecado. Pero no solo eso, sino que Él nos vistió a nosotros con su justicia. Él ocupó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos ocupar el suyo. Nuestros pecados fueron cargados, le fueron imputados a Cristo, su justicia nos fue imputada a nosotros y Él murió en la cruz por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos vivir por su justicia. Primera de Juan capítulo 3, versículo 16, dice: en esto hemos conocido el amor. ¿En qué? En que Él puso su vida por nosotros. Él puso su vida. ¿Por quién? Por nosotros. Él murió por nosotros. En dos sentidos. Él murió a causa de nosotros. La razón por la cual Él murió fueron tus pecados, fueron mis pecados. Él murió por nuestros pecados. Y Él murió por nosotros en el sentido de que Él murió en nuestro lugar, ocupando el lugar que a nosotros nos correspondía. Como dice Isaías capítulo 53, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿El pecado de quién, hermanos? El pecado de todos nosotros. Dios transfirió nuestros pecados a Cristo, pero esa transferencia fue también a la inversa. Él nos transfirió a nosotros su justicia, de manera que ahora Dios nos mira y no nos ve como pecadores, sino que nos ve como justos. Hermanos, la justificación no es que Dios nos haga justos, sino que Él nos ve justos. Es diferente, hermanos. Él nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Y no solamente eso, hermanos, nos ve como si siempre hubiéramos vivido una vida de justicia perfecta, cumpliendo a cabalidad todos sus mandamientos. John MacArthur lo expresa de esta manera. Él escribió esta frase y él dice: en la cruz, Dios trató a Cristo como si Él hubiera vivido mi vida de pecado para poder tratarme a mí como si yo hubiera vivido su vida de justicia. Repito, en la cruz, Dios trató a Cristo como si Él hubiera vivido mi vida de pecado para poder tratarme a mí como si yo hubiera vivido su vida de justicia. Así que, hermanos, Jesús no solamente murió por nosotros pagando el precio que nosotros no podíamos pagar, sino que lo que la Biblia enseña es que Él también vivió por nosotros, vivió la vida que nosotros no podíamos vivir, cumpliendo a cabalidad todos los mandamientos de Dios. La justificación incluye perdón, pero es más, mucho más que el perdón de pecados. Ahí en la pantalla hay unas figuras que creo que nos van a ayudar a entender mejor qué es la justificación.
Hay una primera figura, ¿la veis? Está puesta, un circulito, que pone culpable, ¿sí? Ahí estamos nosotros. Eso nos representa a cada uno de nosotros. Somos culpables. Y todas esas rayitas, todos esos signos de menos representan todos nuestros pecados. Somos culpables con razón. Somos culpables porque somos pecadores, porque hemos pecado y ahí están todos nuestros pecados. No podemos esconderlos. Somos culpables. Pero hay una segunda figura. ¿La veis? Perdonado. A la izquierda. ¿Lo veis? Cuando somos perdonados, ¿qué ocurre? Ya no están esos signos. Ya no están esos pecados. Nuestros pecados son borrados. Nuestros pecados son quitados. No están. Somos perdonados. Y Dios no solamente nos perdona, sino que olvida el pecado. Dice Miqueas, que Dios como tú, que perdona y olvida el pecado. Es decir, Dios no solamente nos perdona y dice, hey, pero cuidado, que yo sé cosas de ti, cuando lo necesite lo voy a usar. No, Él nos perdona y toma nuestros pecados y los echa al fondo del mar y olvida nuestros pecados, de tal manera que nuestros pecados nunca más nos van a ser recordados. Dios no nos va a recordar nuestros pecados, porque hemos sido perdonados a través de la obra de Jesús en la cruz. ¿No es glorioso? ¿No te gozas en esto, hermano? En que Él te ha perdonado, y no solamente te ha perdonado, sino que han borrado completamente, ha hecho un formateo completo de tu vida. Está borrado, no hay manera de encontrar tus pecados por ningún sitio. ¿No es para gozarse? Pero, hermano, la justificación va más allá. Hay una tercera figura. ¿La veis? ¿Está puesta? ¿Sí? ¿No? ¿Todavía no? Se ha trancado. ¿Veis? Hay otro círculo, justificado. De perdonado, hermanos, pasamos a justificados, que es como Dios nos ve ahora. Dios no solamente no ve nuestro pecado, sino que ahora ve en nosotros todo lo bueno de Cristo. Todo lo bueno de Cristo en ti. Una vida perfecta de obediencia, de cumplir su ley, la ley que tú y yo no podíamos cumplir. Toda la perfección de la obediencia de Cristo ahora la ve en nosotros. Porque se ha producido ese glorioso y divino intercambio en el cual nuestros pecados han sido echados sobre Cristo. Cristo ha muerto por nuestros pecados han sido borrados, pero no solo eso, Él nos ha cubierto con su justicia y Él, el Padre, Dios, nos ve a través de Cristo y nos ve como si hubiéramos vivido una vida perfecta de obediencia a Él. Y eso es justificación. Hermanos, esto es algo que también, de otra manera, en Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 5 encontramos una parábola, que es la parábola del sacerdote Josué. Y Josué viene vestido con harapos, viene vestido con ropas sucias, muy sucias, que representan sus pecados. Y Josué llega y le quitan esa ropa sucia. Eso es perdón. Pero no solamente le quitan esa ropa sucia, sino que dice que ponen una mitra en su cabeza, lo visten con ropas reales, le dan bienes, le dan hermosura. Eso es justificación, que es más que el perdón. ¿De dónde proceden esas ropas limpias, esos bienes, esa hermosura? De Jesús. ¿A dónde van las ropas sucias de Josué? A Cristo. Se produce ese intercambio. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios. ¿Por qué? Porque me ha vestido con ropas de salvación. Me ha envuelto en manto de, ¿qué? De justicia. Me ha envuelto con su justicia, con su manto, me ha cubierto, me ha vestido con su justicia. ¿Y qué produce eso, hermanos? Dice, de gran manera me gozaré. Cuando entendemos esto, hermanos, cuando llegamos a comprender y entender la doctrina de la justificación, lo que eso significa, hermanos, eso tiene que producir gozo, descanso en nuestra vida. Así que eso es la doctrina de la justificación. Para que tengáis una definición un poco más teológica y un poquito más certera, va a aparecer ahí en la pantalla. Es una definición de Wayne Grudem, que es un teólogo
americano, y él define la justificación de esta manera. La justificación es un acto legal e instantáneo de parte de Dios, mediante el cual Él declara que nuestros pecados son perdonados y la justicia de Cristo nos pertenece y nos declara justos ante sus ojos. Hermanos, la justificación es algo instantáneo. No es algo que vamos recibiendo poco a poco. O eres justificado o no eres justificado. O sea, no puedes ser un poco salvo. O eres salvo o no. Como no puedes estar un poco embarazado, ¿no? O estás embarazada o no estás embarazada. O eres salvo o no eres salvo. Y si eres salvo, eres completamente salvo. Eres completamente justificado. No hay ninguna persona que sea más justificada que otro. ¿Por qué? Porque ninguno estamos justificados por nuestras propias obras. Todos estamos justificados por la obra de Cristo. Y la obra de Cristo es la misma para ti y para mí. De tal manera que no hay nadie que sea más salvo que otro, ni más justificado que otro. Y nadie podemos presumir de eso, de que somos salvos o que somos justificados, porque no tiene nada que ver con lo que yo he hecho. Tiene que ver todo tiene que ver con lo que Cristo ha hecho. Y somos completamente justos a través de la obra de Cristo. Por eso, hermanos, cuando lleguemos al cielo, nadie va a poder presumir de que Él ha llegado allí por sus propios méritos. No vamos a poder llegar a alguien y decir, bueno, ¿y tú cómo has llegado aquí? Y que esta persona dice, bueno, tú no sabes lo que yo tuve que hacer para llegar aquí. Tú no sabes el esfuerzo, lo que tuve que estudiar, lo que tuve que hacer. Bueno, yo tuve que hacer un triple salto mortal con tribulación impertido y entonces ya así me gané el cielo. No, porque todos vamos a ese lugar. De la misma manera, todos somos igual de justificados. Ninguno vamos a poder presumir, salvo de tener un gran Salvador. Ese es de lo que podemos presumir. De que Él nos amó y de que Él nos salvó. Amén. Así que ya sabemos lo que es la justificación. Ya sabemos cómo podemos entrar en el cielo, no por nuestra justicia, no por nuestras buenas obras, sino por la justicia de Cristo que nos es imputada por medio de su obra en la cruz. Ahora, ¿cómo podemos apropiarnos de esa justicia? Dice el versículo 22, dice, la justicia de Dios que es por la fe. Es la justicia de Dios por medio de la fe. La justicia de Dios, esa justicia se recibe por medio de la fe. Pero de la fe en qué o en quién? Por la fe en Jesucristo. Hermanos, no se trata de tener fe. Se trata de tener fe y poner nuestra fe en el lugar correcto, en el lugar adecuado. Tú puedes tener fe y puedes tener una gran fe en muchas cosas. Tú puedes creer muchas cosas. Tú puedes poner tu confianza en muchas cosas y en muchas personas. Tú puedes creer en Mahoma. Tú puedes creer en Buda, tú puedes creer en Confucio o en cualquier líder religioso. Yo puedo creer en Mahoma, yo puedo creer en Buda, yo puedo creer en Confucio, pero ninguno de ellos me puede justificar. ¿Por qué? Porque Mahoma no murió por mí en la cruz. Buda no murió por mí en la cruz. Confucio no murió por mí en la cruz. Solo Cristo murió por mí en la cruz. Amén. Y solo en Cristo y a través de la fe en Cristo, tú y yo podemos ser justificados. Solamente la confianza en Cristo y en su obra. Fe en Cristo. ¿Qué es tener fe en Cristo? ¿Qué es creer en Cristo? Creer en Cristo es creer que Él es quien dice ser. Que yo soy quien dice que yo soy. Y que Él hizo lo que dijo que iba a hacer. Tener fe en Cristo es poner nuestra fe, nuestra confianza en quién es Él y en lo que Él ha hecho. Así que, ¿cómo podemos obtener esta justicia? A través de la fe y a través de la fe sola y únicamente en Cristo. ¿Para quién? ¿Para quién es esta justicia? ¿Quién puede beneficiarse de esa justicia? Continúa el versículo 22, dice, para todos los que creen en Él. ¿En quién? En Jesucristo. Todos, hermanos. Hermanos, todos significa todos. Todos significa que no excluye a ninguno. Todos necesitamos esa justicia
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos necesitamos esa justicia y todos los que ponen su fe en Cristo de una manera auténtica, viva y real, reciben esa justicia. Pablo dice en Romanos capítulo 1, él dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, esto es, al judío primeramente y también al gentil, y luego dice, porque en el Evangelio, en esa buena nueva, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Todos, judíos, griegos, sea de la raza que sea hombre, sea mujer, sea joven, sea anciano, sea culto o inculto, sea pobre o sea rico, todos pueden llegar a ser justos por un único camino a través de la fe. Pero es para todos, hermanos. Es para todos. ¿Y cómo somos justificados? Dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por la gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Dice, siendo justificados gratuitamente. Y aquí tenemos que explicar un poco esto, porque gratuitamente no significa sin costo. Gratuitamente quiere decir sin causa, sin razón. En Juan capítulo 15, versículo 25, aparece esta misma palabra en el original griego que aquí se traduce como gratuitamente. Y Jesús está hablando y Jesús dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa. La misma palabra, me aborrecieron, gratuitamente me aborrecieron, sin causa me aborrecieron. Y es la misma palabra. Así que cuando Pablo dice que somos justificados gratuitamente, no está diciendo sin costo, está diciendo sin causa, sin razón. No había ninguna razón que Dios tuviera para salvarnos, para ofrecernos la salvación, ninguna. No había nada en mí que mereciera que Dios me salvase, absolutamente nada. Hay personas que dicen, no sé si lo habéis escuchado, hay personas que dicen, mira, Dios no te ve como tú eres, Dios lo que ve es tu potencial. Lo que ve es en lo que tú te puedes convertir, en lo que te vas a convertir. Y entonces, por eso, Él tiene un propósito para tu vida, y por eso Él te rescató. Pero Pablo y la Escritura dice, no hay ninguna causa. Él no ve ningún potencial en mí ni en ti. Él lo que ve es a una persona necesitada, a un pobre pecador necesitado de misericordia de parte de Él. Y Él nos ama y nos entiende su misericordia y nos perdona y nos justifica. Sin causa, sin razón. No hay nada en mí que merezca eso. No hay nada en nosotros. La razón no está en mí, la razón está en Él. En que Él, de una manera increíble, insospechada, me amó sin tener nada en mí que sea realmente digno de amar. Es sin causa. Por su gracia, dice. Justificado gratuitamente por la gracia. Por su gracia, hermanos. Por su gracia. Efesios 2, versículos 8 al 9, lo veíamos en los estudios bíblicos que estamos teniendo antes. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe no es lo que nos salva. ¿Qué es lo que nos salva? ¿Por qué somos salvos por fe? No, somos salvos por gracia. ¿Qué hace la fe? La fe es la llave que nos da entrada a esa gracia. Lo que nos salva, somos salvos por gracia, pero es por medio de nuestra fe en Cristo, por medio de la fe en Cristo, que nosotros podemos, es como la mano, la fe es como la mano, por medio de la cual podemos alcanzar esa gracia y traerla y aplicarla a nuestra vida. Pero es por gracia, de manera inmerecida, es un don inmerecido, por gracia, por medio de la fe. Y dice Pablo, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No es por obras. No tenemos que hacer obras para ser salvos. ¿Dónde vienen las obras? Las obras vienen después que somos salvos. No somos salvos por obras, pero si tú eres salvo, entonces vas a hacer obras, porque es el fruto de la salvación.
el Espíritu Santo está en ti, entonces vas a comenzar a producir su fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Vas a comenzar a vivir de otra manera porque has recibido una nueva naturaleza. Porque ya has sido justificado. El hombre es pecador porque peca. ¿Sí? Sí. Pero el hombre peca porque es pecador. Pecamos porque nuestra naturaleza, tenemos una naturaleza pecaminosa. Nuestro corazón está corrompido y está inclinado al mal, inclinado al pecado. Y como es nuestra naturaleza, no podemos hacer otra cosa o no podemos actuar en contra de nuestra naturaleza. Somos pecadores y el pecador no puede hacer otra cosa que pecar, a menos que reciba una nueva naturaleza. Y entonces pueda vivir de una manera diferente. Y eso es lo que Cristo hizo. A través de su obra en la cruz, y cuando somos justificados, Él nos da una nueva naturaleza, de tal manera que ya no tenemos que vivir ni andar en el pecado, podemos andar de una manera diferente, y ahí es donde luego se ven las obras, como un fruto de que nuestra fe es una fe viva. Por eso dice Santiago: muéstrame tu fe sin obras, y yo te voy a mostrar mi fe a través de mis obras, porque una fe auténtica en Cristo se ve y se tiene que ver por medio de una manera diferente de vivir y de andar. Pero la salvación no es por obras. La salvación es por gracia y por medio de la fe. ¿Amén? Amén. Dice, versículo 24, somos justificados sin causa, gratuitamente por su gracia. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que yo pueda entrar donde no podía entrar? ¿Cómo puede ser que Dios me permite a mí, que soy un pecador, una persona injusta, presentarme delante de Él? La respuesta es: mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí aparece otra palabra, redención, que es una palabra que tiene que ver con el pago de un rescate. Una persona redimida es una persona que ha sido rescatada o puesta en libertad por medio del pago de un precio. Y de nuevo, hermanos, ¿quién pagó ese precio? Fue Jesús el que pagó el precio en la cruz cuando derramó su sangre y murió por nosotros en el Calvario. Por eso dice Pedro, en 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, que hemos sido rescatados de nuestra vacía manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro, como la plata, sino que hemos sido redimidos, hemos sido comprados por el Señor por medio de la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces Pablo dice que podemos ser justificados, podemos ser declarados justos sin causa por su gracia, porque hay alguien que ha pagado el precio por nosotros en la cruz, el cual es Jesús, a quien Dios dice puso como propiciación. Y aquí encontramos otra palabreja de estas teológicas, que es propiciación. La propiciación tiene que ver con quitar la ira de Dios, con apartar la ira de Dios. ¿Os acordáis? Al principio dijimos que el hombre sin Cristo, el hombre de una manera natural, está bajo condenación y está bajo la ira de Dios, porque todos somos pecadores. Pero Cristo pagó el precio de nuestro pecado, nos ha rescatado de la condenación, ha apartado la ira de Dios de nosotros, porque la ira de Dios fue descargada en Él, en la cruz del Calvario. Y 1 Juan 4:10 dice que en esto consiste en el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Ya no somos enemigos de Dios. Hemos sido reconciliados con Dios. Él nos ha reconciliado consigo mismo. ¿Cómo? Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. ¿Cómo? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Y esa reconciliación, hermanos, tiene que ver con su cruz, tiene que ver con su sangre. Dice como propiciación por medio de la fe en su sangre. Tenemos que tener fe en su sangre, y tener fe en su sangre es tener fe en su obra. Y tiene que ver con apropiarnos de una manera personal de esto. Tenemos que apropiarnos, tenemos que aplicar eso a nuestra vida. Si no, simplemente es conocimiento en nuestra cabeza, pero que no hace nada en nuestro corazón, ni hace nada por nosotros. Y tenemos un ejemplo de eso en Génesis. ¿Os acordáis? Cuando el pueblo es sacado del pueblo de Israel, y en la última plaga, cuando el ángel exterminador va a pasar por todo Egipto y va a matar a todo primogénito, Dios le dice algo al pueblo que tiene que hacer. Tienen que tomar un cordero por familia, tienen que matar a ese cordero, tienen que derramar esa sangre,
Pero no es suficiente con que la sangre sea derramada. Tiene que ser aplicada a los dinteles de las puertas. Tiene que ser aplicada. Y ellos luego tienen que comer esa carne del cordero. Y entonces, cuando pasa el ángel exterminador, al ver la sangre, pasa de largo. Pasa de largo. Pero tiene que ser aplicada. Si simplemente hubieran matado un cordero, hubieran derramado la sangre, pero hubieran dejado en un cubo, no habría servido. Tenía que ser aplicada. Jesús dice, de cierto os digo. Hermanos, cuando el Señor dice de cierto, abrid los oídos. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Pero el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y Jesús está poniendo este ejemplo en cuanto a aplicar la salvación como el ejemplo de la comida. La comida hay que comerla, la bebida hay que beberla para que pueda producir algo en nosotros. Nosotros podemos saber mucho de bebida y podemos saber mucho de comida. Tú puedes saber mucho del pan. Tú puedes saber cómo se hace el pan, cuáles son los ingredientes que tiene que tener, en qué medida tienen que tener un ingrediente y otro, cuánto de levadura, cuánto de sal, cuánto de harina, qué tipo de harina tienes que hacer, cuánto tiempo tiene que estar en el horno. Tú puedes saber mucho de eso, pero si no lo comes te vas a morir. No se trata de saber, se trata de apropiarse de eso, hermanos. Y somos salvos y somos justificados no cuando conocemos la teología, no cuando conocemos la teoría, no cuando tenemos mucho conocimiento, sino cuando ese conocimiento se aplica a nuestra vida, lo aplicamos, lo abrazamos, lo hacemos nuestro a través de la fe en Cristo. ¿Me estoy explicando, hermanos? No se trata de tener la cabeza muy gorda, se trata de tener un corazón ensanchado. No se trata de tener la Biblia, se trata de que la Biblia nos tenga a nosotros. Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. Él es el justo, el único justo, y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde está la justicia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por las obras de la ley, no, sino por las obras de la fe. Cuando se trata de esto, hermanos, cuando se trata de salvación, cuando se trata de justificación, no hay lugar para la vanagloria. No hay lugar. Dios lo ha hecho todo. Tú y yo no hemos hecho nada. ¿De qué nos podemos gloriar nosotros? ¿De qué nos podemos enorgullecer? ¿De qué motivo y por qué razón tú y yo podemos estar orgullosos de ser salvos? Dios lo hizo todo. Es Dios. Es su plan. Es su salvación. Es su sangre la que fue derramada. Y como decía antes, nosotros solamente podemos vanagloriarnos en una cosa, en tener un gran Salvador. En tener un gran Salvador. Y somos salvos por la excelencia de quien Él es. Somos salvos por la obra que Él ha hecho, por la palabra que Él ha dicho. Y toda la gloria, hermanos, toda la gloria es suya. Toda la gloria es suya. Versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe. Por la obra de Cristo, por la fe en la obra de Cristo, sin las obras de la ley. Y termino, hermanos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Todo esto es muy conocimiento, ¿no? Doctrina. Queremos permanecer en la doctrina. Para permanecer en la doctrina tenemos que conocer la doctrina. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Y la pregunta es muy diferente según dónde estés parado tú. Si no eres cristiano, esto es algo que deberías pensar y deberías considerar. Si no has nacido de nuevo, si no has experimentado esa obra de Cristo, no ha sido aplicada a tu vida, si no quieres seguir a Jesús, si no quieres saber nada de Jesús, tienes un problema. Tienes un problema legal con Dios. Y la Biblia enseña que estás bajo condenación, estás condenado. Y todavía no has recibido, no estás cumpliendo esa condena, pero ya estás condenado. Ya estás condenado. Jesús dijo en una ocasión que si tienes un problema con el juez, arréglate antes de que llegues delante del juez. Arréglate antes. Hay tiempo para arreglar ese asunto antes de que llegues al tribunal. Cuando estés delante del tribunal, ya no hay lugar. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con Jesús? ¿Qué vamos a hacer con lo que el Señor ha hecho? Pero si somos cristianos, hermanos, y entendemos esto, descansa. Hermano, descansa.
Descansa en la gracia de Dios. Descansa en su justicia. A veces no tenemos problemas para entender que somos salvos por gracia, pero pensamos que tenemos que mantener esa salvación por obras. A veces no tenemos ningún problema en saber qué es lo que Cristo ha hecho, lo que me hace acepto delante de Dios, pero creemos que tenemos que mantener esa aceptación delante de Dios cada día a través de nuestro esfuerzo, a través de nuestras obras, que Él vea cómo nos esforzamos, qué es lo que hacemos. Y entonces Dios, sabemos que somos aceptos en el amado, pero pensamos que tenemos que ganarnos la aprobación de Dios cada día. Es una mentira del diablo. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ganarnos la aceptación de Dios, porque Dios nos acepta ya en el amado. Ya somos aceptos. No hay nada que podamos tú y yo hacer para que Dios nos ame más. Dios ya nos ama. No tenemos que conseguir el favor de Dios, ni tenemos que esforzarnos para conseguir el favor de Dios, ni hacer cosas para conseguir el favor de Dios. ¿Tenemos que vivir de una manera diferente? Sí, claro que sí. Pero no para ganarnos el favor de Dios, sino porque amamos a Dios. Porque le amamos. Porque queremos agradarle continuamente. Queremos que la gente pueda glorificar al Señor a través de lo que ve en nuestras vidas. A través de lo que escucha de nuestras bocas. Que la gente nos vea a nosotros y glorifique a Dios. Porque amamos al Señor. Escuché una vez a un pastor, termino hermanos, me he pasado un poco. A un pastor que decía, mira, cuando yo me nombraron como pastor, el grupo de ancianos me preguntó, bueno, ¿tú qué quieres ser? ¿Tú qué es lo que esperas de tu vida? Y este hermano dijo, mira, mi deseo es que Dios cada día me vea y que cuando termine cada día de mi vida, cuando llegue por la noche, Dios me mire y dice, tengo complacencia en ti. Y él decía, pero el Señor me ha hecho ver que ese es un deseo que está equivocado. Porque a veces pensamos en esto y tenemos esa idea, Señor, me levanto por la mañana, me miro al espejo y digo, Señor, que en este día yo pueda vivir y pueda hacer de tal manera que tú me mires y digas, me complazco en tu vida, tú puedas complacerte en mí. Y luego ya por la noche yo puedo analizar y al final analizas y hay un montón de cosas que has hecho. Pero la realidad es que Dios ya se complace en ti. No tienes que buscar eso. Dios se complace en ti porque te ve a través de Cristo, a través de su obra. Y lo que hacemos no es para ganarnos el favor de Dios, es porque amamos a Dios. Y tenemos que vivir de una manera diferente, por devoción, no por obligación. No por obligación, es que tengo que hacer esto porque si no Dios se va a enfadar conmigo, no. Por devoción. No por lo que Dios pueda darnos, sino por lo que ya Él nos ha dado. Por gratitud. Porque nuestro corazón desborda de gratitud al ver que Él me ha amado tanto sin merecer nada. Y la única respuesta que yo puedo hacer, Señor, toma mi vida, quiero honrarte, quiero servirte, porque te amo. No quiero. No es que no pueda pecar, es que no quiero pecar. Porque amo al Señor. Amén. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas son.